Hola, en este segundo vídeo de este módulo continuaremos hablando sobre las propiedades de las funciones. En particular, recordaremos qué es la composición de funciones y qué es la función inversa. Por un lado, si disponemos de dos funciones f de x y g de x, existe una operación llamada composición, que representaremos como g circulito f, y que devuelve otra función que equivale a la aplicación sucesiva de f y de g. Es por ello que g compuesta con f en el punto x se evalúe como g de f de x. Para cada valor de x de su dominio, la función f devuelve una imagen y. Para cada uno de estos valores de y, la función g devuelve a su vez una imagen z. La función g compuesta con f asigna a cada valor de x un valor z que es igual a g de f de x. Por ejemplo, si f de x es e elevado a x y g de x es raíz de x menos 2, la composición de g con f devuelve la función raíz de e elevado a x menos 2. Sin embargo, la composición de f con g vale e elevado a la raíz cuadrada de x menos 2. Como podéis comprobar, por lo general la composición es una operación no conmutativa, con lo que importa el orden en el que se realiza. Pasemos ahora a hablar de la función inversa. Dada una función f de x, para todo valor de x nos devuelve su imagen y. La función inversa de f, que llamaremos g, es aquella que para todo valor de y devuelve el valor de x original. Normalmente la función inversa de f se representa como f a la menos 1. Sin embargo, hay que tener precaución, porque f a la menos 1 de x no tiene nada que ver con 1 partido de f de x. Algunas propiedades interesantes de la función inversa son que aplicar la función inversa a la inversa devuelve la función original. Además, las gráficas de f y de f a la menos 1 son simétricas respecto a la recta y igual a x, es decir, la bisectriz del primer y del tercer cuadrantes. Por otro lado, la inversa de una función compuesta es la composición de las inversas cambiadas de orden. Y por último, no siempre existe la función inversa. Para que lo haga, la función f debe ser continua y estrictamente creciente o decreciente en un determinado intervalo. Por ejemplo, f de x es la función seno, que es periódica, está definida en todo R, y es estrictamente creciente en el intervalo menos pi medios a pi medios. En este intervalo podemos calcular su función inversa, que es precisamente la función arcoseno. Representada en azul la función seno en el intervalo menos pi medios a pi medios y en rojo la función arcoseno. Podemos ver cómo efectivamente son simétricas una de la otra respecto a y igual a x. En este otro ejemplo, h de x es la función x cuadrado, que está definida en todo R, y es estrictamente creciente en el intervalo de 0 a infinito. En este intervalo se puede definir la función inversa, que es la función raíz cuadrada. En esta imagen podemos ver representadas las funciones x cuadrado en azul y raíz cuadrada en rojo. Una vez más, hemos dibujado la bisectriz de los cuadrantes 1 y 3. Veamos un último ejemplo. La función f compuesta con h nos devuelve la función seno de x cuadrado, que es estrictamente creciente en el intervalo de 0 a 1,25. La inversa de esta función, aplicando la regla que hemos dicho antes, es precisamente la raíz cuadrada del arcoseno de x. Efectivamente, vemos aquí en azul la gráfica del seno de x al cuadrado y en rojo la de la raíz cuadrada del arcoseno de x. Como con este ejemplo hemos comprobado una vez más que la inversa de una función compuesta se calcula como la composición de las inversas cambiadas de orden. Bien, en este vídeo hemos repasado dos conceptos importantes de funciones, como son la composición de funciones y la función inversa. En el siguiente vídeo hablaremos de otras características de las funciones, como son su monotonía, su curvatura, su simetría y su periodicidad. Muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo vídeo.